Hola a todos y a todas, y bienvenidos a esta nueva historia de terror. Antes de empezar, los invito a comentar desde donde nos están viendo. Espero que disfruten de toda la historia. Ahora sí, comencemos con el relato. Hola, me llamo Javier. Tengo 34 años. Y esto que voy a contar pasó hace un par de años, cuando me mudé a un pequeño piso en un barrio tranquilo a las afueras de Zaragoza. Siempre he sido una persona bastante reservada. Me gusta leer, escuchar música, salir a caminar por la noche. Nunca he tenido problemas con los vecinos. Casi siempre paso desapercibido. La vivienda era un segundo piso en un edificio de 3 plantas. Viejo, pero bien cuidado. Me atrajo porque era barato, tenía buena luz natural, y el barrio era silencioso. La mayoría de los vecinos eran gente mayor, jubilados, gente que llevaba ahí toda la vida. El ambiente era relajado al principio. El piso justo al lado del mío estaba ocupado por un hombre al que todos llamaban el Señor Rojo. Nunca supe su nombre real. Era un hombre de unos 60 años, delgado, siempre con la misma chaqueta marrón, el pelo peinado hacia atrás y un aire distante. No hablaba mucho, pero siempre saludaba con un gesto breve, como si no quisiera que eso lo obligara a mantener una conversación. Los primeros días no hubo nada raro. Me crucé con él algunas veces en la escalera, en el portal. Me saludaba con la cabeza. Yo respondía con un buenos días o buenas noches, y ya está. A veces lo escuchaba caminar por su piso, arrastrando los pies, sobre todo de madrugada, pero no le di importancia. En edificios antiguos, los sonidos viajan fácil. Una noche, sin embargo, todo cambió. Era jueves. Volvía de trabajar, serían las 8:30. Estaba agotado, así que calenté algo de comida, me duché y me tiré al sofá a ver una película. A eso de las 10, fui a la cocina a por un vaso de agua, y al volver noté algo en el suelo, justo frente a la puerta. Era una hoja doblada por la mitad. Pensé que podía ser alguna notificación del edificio, pero no tenía ningún membrete. La abrí. La letra era rara, pequeña, muy apretada, como escrita con rabia o con ansiedad. Decía: de noche, baja el volumen. La pared no es tan gruesa como crees. Me está costando dormir. No quiero tener que repetirlo. No tenía firma, ni saludo, nada. Me quedé mirando la hoja un rato, confundido. Aquella noche ni siquiera tenía la música alta. Estaba viendo una película con auriculares puestos. Además, los días anteriores había estado fuera por trabajo. Apenas había pasado tiempo en casa. Sentí un escalofrío, no tanto por el contenido, sino por la forma en que estaba escrito. La hoja estaba medio arrugada, como si la hubiese llevado un buen rato sosteniéndola, apretándola. No tenía ni sobre. La habían metido directamente por debajo de la puerta. Eso me puso nervioso. Pensé en ir a hablar con el señor Rojo, pero era tarde, y no quería generar tensión con un vecino tan pronto. Me limité a dejar la nota sobre la mesa, y me fui a dormir, aunque no dormí bien. Sentí que alguien caminaba al otro lado de la pared, como si arrastrara algo. En algún momento escuché una tos seca, persistente, que venía claramente de su piso. Me tapé la cabeza con la almohada. Al día siguiente no lo vi, ni en la escalera, ni en el portal, ni en la calle. Me levanté con una sensación rara, como si el aire dentro del edificio estuviera más pesado. Llegué a pensar que tal vez alguien más había escrito la nota. Pero, ¿quién más? Los demás vecinos apenas se movían, y además, ¿por qué no simplemente tocar la puerta? Esa noche, por si acaso, apagué todo temprano. Ni tele, ni música, ni nada. Me metí en la cama con un libro, intentando no pensar demasiado. A las 3 de la madrugada me despertó un sonido seco. Era como un golpecito. Un solo golpe, justo detrás del cabecero. Me quedé quieto, sin moverme. Pasaron varios segundos. Nada. Me dije que podía haber sido cualquier cosa. El viejo edificio, tuberías, madera que se dilata. Me giré para seguir durmiendo, y entonces escuché otro golpe, más fuerte. Me senté en la cama, mirando la pared. Ya no era un sonido casual, era intencional. 3 golpes, pausa, 2 más, silencio. Era como si alguien quisiera llamar mi atención.
Pasaron los días y no volvió a dejar notas, pero cada noche, justo entre las 3 y las 4, esos golpecitos se repetían, no siempre con la misma intensidad. A veces eran suaves, otras más bruscos, siempre a la misma hora, siempre en silencio total. Intenté ignorarlo. Puse auriculares para dormir, cambié la cama de sitio. Nada funcionaba. Entonces decidí hablar con él. El sábado por la mañana me armé de valor. Fui hasta su puerta y toqué el timbre. Una vez, 2 veces. Nadie respondió. Apreté el oído contra la madera. Silencio, pero al girarme para volver a mi piso, noté que la puerta de su casa no estaba bien cerrada. Solo 1 milímetro, pero era evidente. Me quedé congelado. Dudé entre empujar o no. Finalmente, sin saber muy bien por qué, puse la mano sobre el picaporte, y en ese instante, alguien desde dentro la cerró con fuerza. Esa última nota me dejó inquieto todo el día. No pude concentrarme en el trabajo, ni en las tareas más simples. Cada vez que pasaba frente a la puerta, la miraba esperando encontrar otra nota. Empecé a preguntarme si no estaba exagerando, si tal vez solo era una coincidencia o una broma pesada, pero había algo en la forma en que estaban escritas esas frases, esa caligrafía prolija, como si cada letra estuviera colocada con una intención precisa. Era una advertencia, o peor aún, una invitación a prestar atención a algo que no quería ver. Decidí contarle a Laura, una compañera de la oficina con la que tenía confianza. Le mandé fotos de las notas por WhatsApp. Me preguntó si tenía cámaras de seguridad en el edificio. Le dije que no, y que tampoco había portero. Igual puede ser solo un tipo raro, no necesariamente peligroso, me escribió. Pero si te sientes incómodo, habla con el administrador del edificio. Sonaba razonable, pero no lo hice. Esa noche intenté dormir temprano, con tapones en los oídos. Aún así, pude escuchar los pasos desde arriba. Cada paso sonaba como si alguien arrastrara los pies. No era caminar normal, era más lento, pesado, como si le costara moverse, o como si deliberadamente quisiera hacerse notar. Me revolví en la cama, me puse los auriculares y traté de poner música suave. A eso de las 2 de la mañana, justo cuando me estaba quedando dormido, se fue la luz. Toda la casa quedó en silencio. El router dejó de parpadear, la heladera se apagó y el zumbido leve de la calle desapareció. Me levanté para mirar por la ventana. Las luces del barrio seguían encendidas, así que era solo en el edificio. Caminé a tientas hacia la cocina para buscar una linterna. Al pasar por el pasillo, escuché un ruido fuerte, como si algo hubiera caído justo arriba de mí. Me congelé. Encendí la linterna. Miré el techo. Todo parecía normal, pero algo se movía allá arriba. Un rechinar, como madera cediendo bajo peso. Me armé de valor. Agarré las llaves y subí de nuevo al 3er piso. La linterna temblaba en mi mano. Toqué la puerta, esperando que esta vez alguien contestara. Silencio. Toqué otra vez, más fuerte, y entonces escuché algo, una voz muy baja. No entendí lo que decía, pero venía desde adentro. Me acerqué a la puerta. Nada. Iba a girar para bajar cuando vi que la puerta estaba entornada. No del todo abierta, pero tampoco cerrada. Me quedé inmóvil. En ese instante, una ráfaga de aire bajó por las escaleras y me dio frío. No me atreví a empujar la puerta, así que bajé lo más rápido que pude. Al llegar a mi piso, noté algo nuevo. Había una nota pegada directamente en mi puerta, no doblada, no escondida, una hoja entera. El papel estaba húmedo, como si lo hubieran mojado a propósito. Decía: no abras si él baja. Me metí al piso como un rayo. Cerré con llave y puse la cadena de seguridad. Esa fue la primera vez que pensé en llamar a la policía. ¿Pero qué iba a decirles? ¿Que alguien me dejaba frases crípticas y que escuchaba ruidos en el piso de arriba? No tenía pruebas de nada. ¿Y si el vecino era simplemente excéntrico? ¿Qué delito había cometido? Decidí que, al día siguiente, me tomaría unas horas libres para investigar por mi cuenta. Fui al pequeño bar de la esquina donde desayunaban muchos vecinos. Me acerqué a la dueña, una mujer mayor llamada Lidia. Le pregunté si conocía al vecino del 3er piso. Su rostro cambió por completo. Frunció el ceño y bajó un poco la voz.
¿El del edificio de ladrillo visto? Me preguntó. Asentí. Ese hombre lleva años ahí. Nunca habla con nadie. Algunos dicen que perdió a su familia, otros que ni siquiera paga el alquiler, que vive ahí porque el dueño lo conoce de antes. ¿Has hablado con él alguna vez? Una sola. Me pidió café negro, sin azúcar. No me miró a los ojos. Me dejó el dinero justo. Desde entonces, nunca volvió. Tiene algo raro, no sabría decirte qué. Me fui de allí con más preguntas que respuestas. Empecé a notar otras cosas. El buzón del piso 3 estaba siempre vacío. La placa del timbre estaba borrada. Nadie mencionaba su nombre. Era como si viviera ahí sin existir realmente. Esa noche, cuando llegué a casa, no había notas nuevas, pero al entrar, sentí algo diferente. El aire estaba más frío. Revisé las ventanas, todas cerradas. Fui a la cocina a prepararme algo rápido y entonces escuché un crujido fuerte, justo encima de mi cabeza. Me quedé quieto. Era como si alguien caminara por el pasillo de arriba, muy despacio. Fui al dormitorio, apagué todas las luces y me acosté vestido. Dormí con la linterna en la mano, pero no pude pegar ojo. Cada tanto, escuchaba pasos, golpes y ese sonido leve, casi imperceptible, como si alguien hablara solo. A eso de las 4, recibí un mensaje por debajo de la puerta. Lo supe por el ruido, el roce del papel deslizándose sobre el suelo. Me levanté lentamente, caminé hasta la puerta, recogí la nota. Esta vez decía, mañana será diferente, y no supe si era una advertencia o una promesa. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentado en el sofá, con la linterna encendida y el celular en la mano, revisando la nota una y otra vez. Mañana será diferente. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Diferente para quién? ¿Para mí? ¿Para él? ¿O para los dos? El amanecer llegó lento, como si el día dudara en aparecer. Me di una ducha rápida y bajé al portal con la excusa de tirar la basura. Fingí normalidad por si alguien me veía, pero en realidad solo quería revisar si había algún movimiento en el piso 3. Nada. La puerta seguía cerrada. Ni un ruido. Decidí trabajar desde casa ese día, por si ocurría algo diferente. Estuve atento al menor sonido, a cualquier sombra bajo la puerta. Me sentía como un vigilante improvisado, atrapado en mi propia rutina. Revisaba el pasillo cada tanto, pero no había notas, ni movimientos, ni visitas. El día pasaba con una lentitud exasperante, como si el edificio mismo supiera que algo estaba por romperse. A eso de las 5 de la tarde, recibí una llamada del administrador del edificio. Me preguntó si podía pasar a revisar un tema con los medidores del agua. Era raro. Nunca me había llamado directamente. Acordamos que subiría en 1 hora. Me colgué del teléfono con una sensación extraña, como si todo encajara demasiado bien. Justo ese día, cuando llegó, me alegré de no estar solo. Le abrí la puerta y lo saludé con nerviosismo. Un tipo de unos 50 años, pelo canoso, traje gris, llevaba una carpeta en la mano y una linterna pequeña colgada del cinturón. Le pregunté directamente si conocía al vecino del piso 3. «El del fondo, ¿verdad?», respondió sin mucho interés. «Sí, claro. Lleva muchos años aquí. Nunca se atrasa con el alquiler. ¿Algún problema?». Le conté, sin exagerar, que había estado recibiendo notas extrañas y escuchando ruidos raros. Evité sonar paranoico, pero quería dejar claro que algo me incomodaba. El administrador pareció tomarlo con seriedad, aunque no dijo mucho. Solo asintió y dijo, «Lo que pueda revisar, lo revisaré. Pero si es algo entre vecinos, ya sabes cómo es esto. Hay gente muy reservada». Terminó de inspeccionar el medidor y se fue. Me quedé más tranquilo unos minutos, hasta que noté que su linterna se le había quedado en el pasillo. Salí para devolvérsela, pero ya se había ido. La tomé y la dejé en la mesita de la entrada, pensando en escribirle más tarde. Entonces vi que había una nueva nota, pero esta vez no en mi puerta. Estaba en la puerta del piso 3, pegada con cinta, cuidadosamente alineada. Era la primera vez que veía una nota en su puerta. No me acerqué de inmediato. Me quedé unos segundos mirando desde la escalera, con una mezcla de miedo y curiosidad. Finalmente, subí los últimos escalones.
La nota era breve. Basta, ya sabes lo suficiente. Sentí un nudo en el estómago. Volví a mi piso, cerré con llave y traté de ordenar mis pensamientos. Alguien estaba claramente tratando de comunicar algo. ¿Pero quién? ¿El vecino o alguien más? ¿Y por qué yo? Esa noche fue distinta. No hubo pasos, ni ruidos, ni crujidos. El silencio era tan completo que resultaba incómodo. Me acosté esperando algo, pero nada ocurrió. Hasta que, cerca de las 3 de la mañana, alguien tocó la puerta. No fue un golpe fuerte. Fue un toc 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 suave, casi educado. Me incorporé, encendí la linterna del administrador por reflejo y me acerqué a la entrada. No dije nada, solo esperé. Otro toc toc y una voz, apenas audible: «No abras». Me paralicé. «No abras», repitió la voz, apenas un susurro, y luego pasos alejándose. No me atreví a mirar por la mirilla, ni siquiera a preguntar quién era. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Luego esperé 10 minutos, 20. Finalmente, me asomé. No había nadie, pero en el suelo, justo frente a la puerta, había un papel doblado en 4. Lo abrí con cuidado. Esta vez, había una dirección: Pasaje Chasco, 117, azotea. No reconocí la dirección. Busqué en Google Maps. Estaba a unas 15 calles, en una zona vieja, algo abandonada. El lugar parecía un edificio de 2 plantas sin mantenimiento, en un pasaje olvidado por el tiempo. Me quedé con el papel en la mano varios minutos, sin saber qué hacer. ¿Era una trampa? ¿Una cita? ¿Una pista? Esperé hasta el día siguiente, sábado. No pude resistirme. Me vestí de manera discreta, llevé el celular con carga completa y puse la linterna del administrador en la mochila. Tomé el autobús hasta el pasaje. Me bajé. Caminé un par de cuadras hasta dar con el número. Un portón metálico oxidado, grafiteado, con un timbre viejo que no funcionaba. Di una vuelta al edificio. Había una escalera exterior que llevaba al techo. Nadie en la calle. Subí, sintiéndome cada vez más ridículo y más nervioso. Al llegar a la azotea, no había nadie. Solo una silla vieja, una caja de cartón húmeda y una libreta roja apoyada sobre el borde del muro. La tomé. Estaba llena de notas, decenas, escritas a mano, con la misma caligrafía prolija de las que había recibido en casa. Algunas eran frases sueltas, otras, pequeños relatos, nombres, direcciones, fechas. Sentí que el corazón me latía con fuerza en las sienes. La última página estaba en blanco, salvo por una frase centrada: «Ahora te toca a ti». Me quedé mirando esa frase como si fuera un espejo que reflejara algo que aún no entendía del todo. «Ahora te toca a ti». No decía qué, ni cómo, ni cuándo, pero lo insinuaba todo. Cerré la libreta con las manos temblorosas, la guardé en la mochila y bajé las escaleras con el corazón martillándome el pecho. Cada peldaño sonaba más fuerte que el anterior. Al volver a casa, lo primero que hice fue revisar cada rincón del piso. No porque creyera que había alguien escondido, sino porque sentía que el mundo había cambiado ligeramente, como si algo invisible se hubiese activado al tocar esa libreta. El aire se sentía distinto, más denso. Me senté frente a la mesa del comedor y abrí la libreta otra vez. Pasé hoja por hoja, anotando los nombres y direcciones en una hoja aparte. La mayoría estaban tachadas. Algunos nombres tenían fechas al lado, otros, palabras como desaparecido, silencio o falló. Todo parecía críptico, pero también personal, íntimo, como si alguien hubiera estado documentando una historia fragmentada a través de las notas. Una entrada me llamó la atención: Tomás G., abril 2017, piso 3, mismo pasillo. Escuchó los pasos, las voces, intentó hablar con él. Ya no está. Me quedé helado. Piso 3, mismo pasillo. Era el mismo lugar donde vivía ahora mi vecino. ¿Quién era Tomás G.? ¿Qué le pasó exactamente? Pasé las siguientes horas buscando en internet. Pocas cosas. Solo un pequeño artículo viejo, de 2017, sobre un joven llamado Tomás García, que había desaparecido sin dejar rastro. Vivía en mi mismo edificio. Lo último que se sabía de él era que había enviado un correo electrónico a su hermana diciendo: «Hay algo en el pasillo que me sigue todas las noches». Nunca lo encontraron.
Todo esto era demasiado. Cerré el portátil. Fui hasta la ventana y la abrí. Necesitaba aire, pero el cielo estaba plomizo. Había viento, y con él llegó ese olor extraño que ya había sentido antes, como humedad rancia mezclada con óxido. De pronto, escuché un golpe en la puerta. No un toque, un golpe seco, fuerte. Corrí hacia ella y miré por la mirilla. Nadie. Esperé unos segundos antes de abrir. Al hacerlo, no había nada salvo un nuevo papel doblado en dos, justo en el mismo lugar de la noche anterior. Esta vez era solo una palabra. Búscalo. Me puse la chaqueta, tomé la libreta, la linterna, y bajé sin pensarlo. No sabía a dónde iba, pero algo en mí ya había decidido que no podía ignorar más esto. Subí al tercer piso, frente a la puerta de mi vecino. Respiré hondo. No sabía si golpear, gritar, o simplemente quedarme ahí esperando algo. Toqué una vez. Nada. Toqué 2 veces más. Escuché un ruido. No era una voz. Era un murmullo, como el sonido del viento colándose por las rendijas de una puerta vieja. Acerqué el oído. Era una especie de canto, no con palabras, sino con sonidos guturales, repetitivos, casi como una letanía. Tragué saliva. La puerta estaba entornada. No supe cuándo había dejado de estar cerrada. Di un paso adelante, apenas empujándola con los dedos. El interior estaba completamente a oscuras. Solo el eco de ese canto o murmullo. Apunté con la linterna. El piso estaba casi vacío. Sin muebles, salvo una mesa al fondo y un espejo colgado torcido en la pared. No había signos de que alguien viviera allí realmente. Ni sillas, ni cuadros, ni electrodomésticos. Solo ese canto lejano que parecía venir desde algún rincón invisible. Avancé con pasos lentos. Cada paso se sentía como una decisión peligrosa. Cuando estuve dentro, la puerta se cerró detrás de mí. El golpe resonó como un disparo. Me giré, asustado, y traté de abrirla. No cedía. La manija giraba, pero no se abría. «¿Hola?», dije, con voz entrecortada. «¿Hay alguien?». No hubo respuesta, pero el canto se detuvo. Silencio absoluto. Un silencio tan repentino que me mareó. Luego escuché un susurro justo detrás de mí. «No debiste entrar». Me giré en seco, pero no vi a nadie. Apunté con la linterna en todas direcciones. Entonces el espejo colgado en la pared vibró levemente, como si algo del otro lado intentara atravesarlo. Me acerqué, hipnotizado. No era mi reflejo lo que mostraba. Era el pasillo del edificio, pero vacío, sin mí, como si estuviera viendo una versión donde yo nunca existí. Y en ese momento, detrás de mí, algo me tocó el hombro. Me giré con violencia. Nada. Corrí hacia la puerta. La golpeé con desesperación hasta que cedió. Salí al pasillo sin mirar atrás y bajé las escaleras de 2 en 2, jadeando, con las manos temblorosas. Al llegar a mi piso, había una nueva nota en mi puerta. Era distinta, escrita a mano, pero con otra caligrafía, más temblorosa. Decía: «Él no vive ahí. Nadie vive ahí desde 2017». Me quedé inmóvil, con la nota en la mano y la respiración entrecortada. La puerta de mi casa estaba abierta. No recordaba haberla dejado así. Entré lentamente, cerrándola tras de mí con cuidado, y me aseguré de pasar el pestillo. Por primera vez desde que todo esto empezó, sentí verdadero miedo de estar en mi propia casa. Me senté en el sofá con la nota todavía en la mano. La leí una y otra vez. Él no vive ahí. Nadie vive ahí desde 2017. Eso coincidía con la desaparición de Tomás. Entonces, ¿quién era el hombre que había visto tantas veces entrando y saliendo de ese piso? ¿Quién me saludaba en las escaleras? ¿Quién me dejó aquella primera nota? Apreté los ojos y traté de ordenar los recuerdos. Las veces que lo vi, sí, lo saludaba, pero nunca cruzamos palabra. Siempre entraba con la mirada baja, la cara en sombra. Nunca escuché voces o ruidos en su departamento. Y ahora que lo pensaba, nunca lo vi en el supermercado del barrio, ni en la panadería, ni recogiendo paquetes. Abrí la libreta y busqué más entradas sobre el piso 3. Encontré otra línea. No hay nadie, pero a veces se escucha movimiento. No abrir la puerta, no entrar. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. Fui hasta la cocina, encendí todas las luces
y me preparé un café, aunque no tenía hambre ni sueño. Era como una forma de aferrarme a algo normal. Mientras el agua hervía, noté que mi móvil tenía un mensaje de voz de un número oculto. Lo reproduje. Era una voz entrecortada, susurrada, como si hablara desde muy lejos. No sigas buscando, no sigas. Lo vas a despertar. Se cortó de golpe. Me quedé mirando la pantalla. No había forma de devolver la llamada. Revisé los registros. Nada. Ese mensaje no existía en la bandeja, como si lo hubiera imaginado. Pero lo había escuchado. Lo recordaba perfectamente. Ya no sabía qué pensar. Quería irme de allí, aunque fuera por una noche. Llamé a un amigo, a Lucas, y le pedí si podía quedarme en su casa. Claro, me dijo. ¿Estás bien? Tienes una voz rarísima. No sabía qué contestar. Le dije que después le contaría todo, que solo necesitaba estar en otro lugar por unas horas. Preparé una mochila rápida con lo esencial, y antes de salir, agarré la libreta. Cuando estaba cerrando la puerta, escuché una voz muy baja desde el pasillo. Me congelé. No te vayas. Era él. Estaba parado a mitad del pasillo, como si hubiera salido de la nada. Tenía la misma ropa que siempre, pero su rostro no coincidía con lo que recordaba. Pálido, con los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en semanas. ¿Qué es lo que quieres de mí?, le pregunté, sin moverme. Él inclinó la cabeza, como si no entendiera la pregunta. Tú abriste la libreta. Ahora sos parte de esto. No me acerqué. Di un paso hacia atrás. ¿Parte de qué? De los que saben. Guardé silencio. ¿Y qué pasa con los que saben? Que tienen que continuar. Me giré sin decir nada y bajé rápido por las escaleras. No corrí, pero sentía sus pasos detrás de mí, como si imitara los míos. Medio segundo más tarde, salí del edificio y subí al coche. No miré hacia atrás, hasta estar a unas cuadras de distancia. Lucas me recibió con una cerveza fría y una expresión preocupada. Me senté en el sofá de su departamento y le conté todo, desde la primera nota hasta ese último encuentro en el pasillo. Pará, me interrumpió. ¿Decís que alguien vive en el piso 3B? Sí, le dije. Lo vi. Hoy mismo. Me habló. Lucas frunció el ceño. Mi tía vivió en ese edificio hace años. Se mudó después de que un vecino desapareciera. Ese piso lo cerraron. Nadie volvió a alquilarlo, según me dijo. Estaba todo tapiado. Sentí un vértigo. ¿Tapiado? No, no puede ser. Sí lo vi entrar. La puerta se abría. La luz funcionaba. Entré al lugar. Lucas sacó su móvil y llamó a su tía. Le puso el altavoz. Tía, ¿te acuerdas del edificio de la calle Salguero? El 823. Sí, claro, dijo la voz de la mujer. ¿Por? ¿Te acuerdas del piso 3B? ¿Ese? Sí, después de lo de Tomás. Nadie más quiso alquilarlo. Estuvo vacío años. El consorcio mandó tapiar la puerta. Hasta sacaron el timbre, me acuerdo bien. ¿Y nadie más vivió ahí? No, imposible. Quedó clausurado. Lucas y yo nos miramos. Sentí que se me helaban las manos. Al colgar, lo primero que hice fue abrir la mochila y sacar la libreta. Tenía que revisar algo, pero al abrirla, me encontré con otra cosa. Las hojas estaban en blanco, todas, ni una palabra, ni los nombres, ni las frases, nada. ¿Qué mirás?, me preguntó Lucas. Le mostré la libreta. Estaba llena. Lo juro. Había cosas escritas. Todo esto empezó por esa libreta. Lucas la hojeó. Está nueva, hermano. Como si nunca la hubieras tocado. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa silueta quieta en el pasillo, observándome sin expresión. Sentía que, aunque estaba en otro piso, en otro barrio, en casa de un amigo, seguía conectado con ese edificio, con ese departamento, con ese hombre. Pasaron 2 días. Volví a casa por necesidad. No podía quedarme en lo de Lucas indefinidamente, y tampoco podía explicar con lógica lo que estaba viviendo. Me armé de valor, subí las escaleras de mi edificio con el corazón a 1000, y al llegar a mi puerta, noté algo en el suelo. Otra nota. Solo decía, ya sabes que no podés ignorarlo. La caligrafía era la misma. No reconocía la letra, pero ya me era familiar.
como si la hubiese visto toda mi vida. Entré, cerré la puerta con llave y corrí todas las cortinas. El departamento estaba intacto, como lo había dejado, pero algo se sentía distinto. Un aire más denso, más frío. Revisé la libreta de nuevo. Seguía vacía. Tomé una lapicera y escribí en la primera hoja: ¿Quién sos? Esperé. Nada. Dejé la libreta en la mesa del comedor y me fui a la ducha. Me quedé un buen rato debajo del agua, con los ojos cerrados, intentando calmarme. Al salir, lo primero que hice fue revisar la libreta. En la hoja siguiente, con la misma letra de siempre, había una respuesta: soy el que estaba antes. Ahora te toca. Mi cuerpo entero se tensó. Volví a leer esa frase una y otra vez, como si hacerlo me ayudara a entenderla mejor. El que estaba antes. ¿Antes que quién? ¿Que Tomás? ¿Que yo? Empecé a recordar algo que mi madre me decía de chico, que a veces las casas viejas guardaban cosas. No cosas materiales, sino historias, residuos de personas que pasaron por ahí, energías, silencios. Me reí en voz baja, incrédulo, pero no podía negar que algo me había cambiado desde que encontré esa libreta. Fui a la cocina a buscar un vaso de agua. Al volver, la libreta estaba cerrada. La abrí con rapidez. Otra línea nueva. No se trata del departamento. Se trata de ti. Cerré el cuaderno con fuerza. Estaba empezando a perder el control. Empecé a caminar de un lado al otro del salón, pensando en todo lo que había pasado. Las notas, la figura en el pasillo, las cosas que no estaban donde las había dejado, los ruidos, y ese último mensaje. Entonces me detuve. Me di cuenta de algo. Todo lo que había sucedido, desde el principio, solo pasaba cuando yo estaba solo. Nunca delante de alguien más. Nadie más había visto al vecino. Nadie más había leído las frases. Incluso la libreta solo escribía para mí. Empecé a sospechar algo que me dio aún más miedo que todo lo anterior. ¿Y si no había ningún vecino? ¿Qué pasaría si esa presencia, si esa voz, no era externa? No sabía qué pensar. Me senté en el sofá, agotado, con el cuaderno en las piernas, y sin pensarlo, como por impulso, escribí una frase: ¿qué es lo que tengo que hacer? Esperé unos minutos. Nada. Iba a cerrar el cuaderno, cuando las palabras empezaron a aparecer solas, como si alguien invisible las estuviera escribiendo ante mis ojos. Tienes que quedarte, tienes que observar, tienes que continuar lo que empezó. Me levanté de golpe. Ya no podía más. Agarré la libreta y la tiré al cubo de basura. Fui hasta la cocina, abrí la ventana para tomar aire, y entonces escuché un golpe seco detrás mío. Al girar, vi la libreta otra vez. Estaba sobre la mesa del comedor, donde no la había dejado. La tapa estaba abierta. Y una nueva frase me esperaba: tirarla no sirve. Ya es parte tuya. Ya no sabía si llorar o gritar. Sentía que me estaba volviendo loco. Salí del departamento corriendo. Bajé las escaleras sin detenerme hasta la planta baja. La portera me vio pasar. Me saludó, pero no le devolví el saludo. Ese día caminé por la ciudad durante horas. Pensé en ir a un psiquiatra, en contarlo todo como si fuera una pesadilla larga. Pero ¿qué pruebas tenía? ¿Una libreta que se escribe sola? ¿Un vecino fantasma? Volví de noche. El edificio estaba en silencio. Subí lento. Al pasar frente al 3B, me detuve. Ya no había puerta, ni marco, solo una pared lisa, de cemento, como si nunca hubiera habido un departamento allí. Toqué la superficie. Era real. Regresé a mi piso, con la mente revuelta. La libreta estaba sobre la almohada. Me acosté en el sofá, sin tocarla. Cerré los ojos, con la intención de descansar aunque fuera un poco. Tuve un sueño extraño. Estaba en mi edificio, pero todos los vecinos estaban quietos, de pie, mirándome desde sus puertas. Uno por uno me entregaban una libreta igual a la mía, y todos repetían lo mismo: ahora te toca observar. Desperté sobresaltado, cubierto en sudor. Revisé la libreta. Estaba abierta en una nueva página. Esta vez, sin letras, solo un dibujo, el pasillo del edificio y una figura parada frente a mi puerta. A la mañana siguiente, cuando abrí, había otra nota bajo la puerta: ya no sos el nuevo, pronto vendrá otro.
Cerré los ojos y esperé el timbre. Bueno, este fue el relato. Espero que te haya gustado, y si es así no olvides suscribirte. Nos vemos en otro relato.